Ok, queridos, buenos días, espero en el Señor que estén bien. Es bueno poder verles ya también por este medio y nuevamente juntarnos de alguna manera y estar escuchando la palabra del Señor. Es bueno también, obviamente, ver sus misericordias que se renuevan cada día. Y vamos a comenzar este tiempo orando al Señor, pidiéndole que nos guíe en este tiempo y también que nos sea hablando por su palabra. Ok, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, por tu gracia y tu cuidado, Señor. Y gracias porque tú eres quien nos bendice y nos sustenta. Te alabamos, Señor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, Señor, son tuyas. Y tú eres, Señor, Rey sobre todo. Y Señor, gracias porque si estamos de alguna forma conectados, Señor, por este medio, te damos gracias por ello, porque podemos ocupar los medios que nos has dado de una buena forma, Señor, para proclamar tu palabra, Señor, en otros lugares. Señor, te pedimos en esta hora que seas tú guiando todo Señor, te ruego que seas también complacido, exaltado, Señor, con tu palabra, Señor. Háblanos a nuestra vida y permítenos no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos dirijas, que nos ayudes. Y gracias, Señor, por todas las cosas que haces, Señor, porque en ellas sin duda vemos tu misericordia. Padre, te ruego por los hermanos que están pasando por dificultades, seas tú bendiciendo sus vidas, ayudándoles, Señor. Y gracias por todo lo que tú haces. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos, solamente le damos la bienvenida a los que se están conectando. Es bueno poder verles también y ver que también ya están ahí involucrados también con Facebook. Y animar también a los que de alguna u otra forma no están participando en nada, querido. Ahí hay diferentes cosas que podemos hacer netamente con temas de estudio bíblico. Una de ellas, recordar también el día lunes, los del instituto, tenemos clases. Vamos a seguir avanzando ya con ellas. Ya, así que estén pendientes también al grupo de Facebook, ya que estaré subiendo hoy algunos videos de repaso para poder ayudarles con eso. Así que atento, ¿ya? Y motivar también a los que quieran ya participar en la segunda semestre del instituto, pueden hacerlo. Traten de recordar o avisarme, van a mandarme un WhatsApp o algo para poder inscribirlos también. Así que vamos a estar viendo lo que es Panorama del Nuevo Testamento con el Pastor Antonio. Así que la idea es que puedan estar presentes ahí y viendo también y participar de ese tema. Así que por favor avísennos para poder tener una lista, obviamente, de eso. También recordar a los hermanos del instituto que tienen prueba luego, así que estén estudiando. Como yo les dije, voy a estar, ¿cómo se llama? Mandando algunos videos de repaso. Ya, eso no significa que no tenga que estudiar si obviamente falta algún video, así que la idea es que puedan estar estudiando. Segunda cosa, queridos, los días miércoles, misma hora, mismo canal, misma iglesia, tenemos nuestro culto de oración también, estudiando la carta a los Efesios. Así que si quiere aprender un poco más, venga y conéctese a esa hora y va a estar viendo obviamente el estudio de la carta a los Efesios. La semana pasada vimos versículo 3. No alcancé a hacer más porque no había, los temas son en realidad, ese texto está lleno de doctrina, lleno de tantas verdades que sin duda queremos tocar, y por eso es necesario ir lento, analizando y estudiando un versículo a la vez, ¿ok? Así que queremos motivarte a que quieras participar. Ahí está el canal de Facebook. También recordar el día sábado 20 horas. Sábado 20 horas estamos estudiando la carta a los romanos. Ya eso es obviamente netamente para los que quieran participar. Estamos ocupando una aplicación que se llama Zoom. La puede descargar de Play Store. Ahí está. Y obviamente cada cierto tiempo o en las páginas o en el grupo de la iglesia estamos enviando el link para que pueda conectarse y también aprender de esa carta. Así que, queridos, obviamente queremos motivarle a estudiar, a meditar las escrituras, y son parte importante de nuestra vida. Así que aproveche el tiempo en casa y estudie. Aprovechemos de estudiar y de avanzar.
Tercero, otra cosa que hay que recordar, hoy Génesis, 6 de la tarde. Queridos, ahí estamos, Génesis de 6 de la tarde. Estamos todavía en Génesis capítulo 1. Estamos viendo versos 26, 27, ya terminando o culminando la obra de la creación del Señor con el hombre. Vimos básicamente qué era el señorío o qué es la imagen de Dios. Si quieres saberlo, venga y conéctese también por el mismo aplicación Zoom. Si quieres saber o si quiere ver cómo se hace, el hermano Pancho, llámelo a él y le decís cómo se hace, cómo se ocupa la aplicación. Y después, obviamente, un poquito antes de comenzar, envío el link y usted lo aprieta y ahí va a estar conectado escuchando sobre Génesis, ¿ok? Si bien tenemos mucho que estudiar y harto que hacer, si bien podríamos decir no tengo mucho que hacer, en realidad si quiere estudiar, querido, hay tiempo suficiente para estudiar. Así que aproveche el tiempo, que los días son malos, ¿ya? Para poder meditar y estudiar las escrituras. Queremos motivarte siempre a eso. 3 cosas también importantes que queremos siempre recordarle a la iglesia. Una, lea, estudie y medite las escrituras. Lea, estudie, medite y aplique las escrituras, ¿cierto? Son importantes para la vida y el crecimiento cristiano. Así que, querido, si no leyó esta semana, lea. No puede decir no tengo tiempo. Hay tiempo para todo, ¿ya? Así que lea las escrituras, medítelas, disfrútelas y aprenda del Señor. 2. Ore por los hermanos y los enemigos. Cosas que queremos recordar siempre. Ore por los hermanos y los enemigos, ¿ya? Así que obviamente está orando los unos por los otros, y también si tiene alguien que sabe que le hace la vida imposible en su trabajo o en algún lugar, ore por él. Ore por él. Tercero, predique el evangelio. Querido, si bien no podemos salir, el evangelio no está preso. No pensemos de esa forma, porque en realidad podemos predicar a cualquier persona, nuestros vecinos, ya que están en casa. Aproveche el tiempo de poder servirles también a ellos, ¿ya? Así que solamente motivarles con eso y también animarles a seguir aprendiendo del Señor. Otra cosa importante que queremos recordar junto con eso es también ayudarles a entender la importancia de lo que es la ofrenda. Y obviamente queremos recordarlo porque es necesario cubrir obviamente siempre los gastos importantes que tenemos. Y entendiendo, señor, queridos, solamente algo. Una de las cosas que creemos como iglesia es que la ofrenda manifiesta la intención del corazón. Y obviamente, como todas las cosas que hacemos, van a manifestar lo que hay en nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, dice la Escritura, ahí está también nuestro corazón, querido. Y servir al Señor de esa forma, por medio de las ofrendas, es una forma también de decir al Señor: Señor, esto es tuyo. O en realidad decir: Señor, todo esto es mío. Entonces queremos motivarte a decir: Señor, en realidad esto es tuyo y te pertenece a ti. Te doy gracias porque me permites quedarme con algo, con una parte de ello, para poder vivir y saciar las necesidades que tengo. Querido, reconozcamos obviamente con nuestra vida que todo es suyo y que de lo recibido de su mano es que nosotros le damos. De una manera u otra, lo que hacemos es reconocerlo a Él, reconocer al Señor su misericordia y devolver a Él lo que le pertenece, que es la gloria. Así que, queridos, no olvidemos ese compromiso que adquirimos y obviamente, como como hemos dicho, es ofrenda. No limite su corazón, querido, decir a esto nomás y nada más. Si Dios ha puesto más en tu corazón, querido, sé obediente y haz lo que el Señor ha dispuesto en tu corazón, ¿ok? Así que solamente animarlos con eso y también ayudarles con ese tema. Ahora, algunas cosas importantes que debemos obviamente prestar atención tiene que ver también con el texto de hoy día. Así que vamos a orar y vamos a comenzar. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos permite, Señor, conocerte un poco más. Señor, yo te ruego que seas tú guiando, Señor, nuestras vidas, Señor, y conformándolas a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. De manera que podamos, Señor, exaltar y glorificar tu nombre, Señor, en este mundo. Siendo luminares, Señor, siendo luz, siendo sal, y por medio de eso, Señor, glorificarte a ti. Señor, gracias porque tú eres, Señor, que nos transforma.
Y Señor, aunque no queramos, sé tú obrando, Señor, de tal manera que podamos, Señor, llevar gloria a tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos. Primera a los Corintios capítulo 1. Si tiene su Biblia ahí, Primera a los Corintios capítulo 1. Hoy empezamos el estudio de Primera a los Corintios. Obviamente una iglesia interesante a la cual el apóstol Pablo estima sin duda alguna y que nos vamos a dedicar a estudiar la carta que el apóstol Pablo envió a esta iglesia. Así que si tiene su Biblia a mano, Primera a los Corintios capítulo 1. Primera a los Corintios capítulo 1. Dice así. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, para comenzar, quiero solamente ayudarles a entender algo, ¿no? Probablemente hoy no vamos a terminar la salutación, porque hay muchas cosas que debemos abarcar, pero sí queremos ayudarles a entender, obviamente, lo que el texto quiere decirnos. Así que, obviamente, queremos comenzar con el versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Así que, si tiene su Biblia ahí, eso es lo que dice. Ahora, una cosa interesante del ministerio del apóstol Pablo es que en cada una de sus cartas van a notar esa presentación. Pablo, llamado a ser apóstol, o Pablo, siervo de Jesucristo, que son básicamente su forma de inicio de sus cartas. Ahora, en el transcurso de la vida del apóstol Pablo van a ir viendo cómo el Señor y su gracia va obrando en este hombre, que de siendo perseguidor de la iglesia pasa a ser un hermano en la fe y siervo del Señor. Fíjense que en la misma carta de 1 Corintios capítulo 15, verso 9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia del Señor, o a la iglesia de Dios. De manera que él mismo se identifica, obviamente, con ese llamado y entiende que es obra del Señor. Pero cuando vemos ya su vida transcurrir en el tiempo, vemos ya que va madurando también en el Señor y va avanzando en su vida cristiana. Vemos en Efesios capítulo 3, verso 8, que dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. De manera que él empieza diciendo, soy apóstol de Jesucristo, y ya en su tiempo avanzado dice y se reconoce que soy el más pequeño, el más chico de todos los siervos, de todos los santos. Y pueden ver en realidad un corazón humilde que se ha transformado y que Dios ha transformado por su gracia, al reconocer que en realidad es lo que es por la gracia del Señor. Y si hay algo que podemos observar, queridos, dentro de la vida del apóstol Pablo, es cómo Dios obra en la vida de una persona. Ahora, dentro de esa carta, obviamente, vemos algunas observaciones generales que son importantes reconocer. Ejemplo, cuando nos ubicamos dentro de las cartas del apóstol Pablo, notaremos rasgos generales que nos permiten identificarlas como tal. Y en primer lugar encontramos básicamente su autoría en el inicio de cada una de ellas, manifestado en un saludo. Si ven Romanos capítulo 1, verso 1, van a notar, dice Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. O primero a los Corintios 1.1, segundo a los Corintios 1.1, Gálatas 1.1, y etcétera. Y casi en gran parte de sus cartas inicia de una forma muy similar. Y manifiesta su autoría diciendo yo soy Pablo, y hay una presentación. En segundo lugar encontraremos los destinatarios, como también en algunas ocasiones encontraremos algunos datos alusivos al carácter de la iglesia o a su comportamiento o algo que está pasando en la iglesia como tal. Entonces vamos a ver, ejemplo, en el caso de Efesios, que él agradece, bendice al Señor por la obra del Señor en la vida de la iglesia y obviamente en particular también en la vida de los efesios. Cómo ellos han
mantenido o han seguido o han hecho la voluntad de Dios, y así lo hace también con los de Tesalónica y da algunas características dentro de las cartas o dentro del saludo acerca de la iglesia. Y en tercer lugar, por otro lado, una de las cosas que podemos observar es que dentro de ellas solamente dos tienen la palabra llamado. Una de ellas es la carta a los romanos y la otra es la primera carta a los corintios, que es la que estamos estudiando. La pregunta, sin duda, al analizar y ver que todas las cartas tienen algo similar, pero solamente estas dos tienen el término llamado propiamente tal, es por qué solamente en estas dos cartas se inicia con el llamado en comparación a las demás. ¿Por qué él no hace eso también en Efesios? ¿Por qué no lo hace en Primera Tesalonicense? ¿Por qué no lo hace? Ahora, eso es algo que obviamente tenemos que entender, y personalmente creo que hay razones por las cuales solo en esas dos cartas se encuentra esa palabra. En primer lugar, cuando pensamos en la carta a los romanos, debemos entender que esta iglesia no fue fundada por el apóstol Pablo. Básicamente algo que debemos entender de él. Esa iglesia no fue fundada por el apóstol Pablo, y mucho menos le conocían prácticamente en persona. Posiblemente habían escuchado hablar de él, sin duda alguna, por lo cual era necesario poder explicar sus credenciales apostólicas, decir: yo soy apóstol Pablo, soy siervo del Señor, soy apóstol de Jesucristo, no fue mi voluntad, fue la voluntad del Padre que me llamó y me salvó, también me llamó para este ministerio, y es importante poder entender y que entiendan eso. Por eso creo que en Romanos lo hace de esa forma. Ahora, eso es lo que veo básicamente en Romanos. Ya no lo conocían, posiblemente habían escuchado, como le digo, de él, por lo cual era necesario poder explicar sus credenciales apostólicas. En segundo lugar, si vemos en el caso de la iglesia de los Corintios, que en realidad esa fue fundada por el apóstol Pablo, hay una cosa interesante dentro de la epístola, que cuando vemos en el capítulo 9, vemos un cuestionamiento sobre su apostolado. Fíjense que 1 Corintios 9, 1 al 13 dice: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan esta mi defensa. De manera que habían personas dentro de la iglesia de los Corintios que estaban acusando al apóstol Pablo de posiblemente un falso apóstol. Estaban cuestionando su llamado, estaban poniendo en duda o en tela de juicio quién era él, y creo que era necesario en este punto que la iglesia de los Corintios entendiera que el llamado es algo importante, que él no fue por voluntad propia o por sí mismo, sino que fue voluntad de Dios. De manera que era necesario poder comenzar hablando del llamado de Dios, no por voluntad propia, sino obviamente porque Dios lo designó así. Ahora bien, si vemos el texto, nos comunica esa realidad básicamente del llamado, diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol. Ahora bien, en el idioma griego hay tres palabras que manifiestan el concepto de llamar. En primer lugar está el verbo, que es kalein, que significa llamar. En segundo lugar tenemos el sustantivo klesis, que significa llamada. Y en tercer lugar tenemos básicamente el adjetivo kletos, que significa llamado. Ahora, en este texto la palabra que tenemos es kletos, que califica a básicamente, o muestra una característica esencial del servicio al Señor por parte de aquellos que le sirven. ¿Cuál es esa característica? El llamado. Ahora bien, aunque hay muchos que no consideran este aspecto en el ministerio de una persona, creo que eso es el ancla que le permite poder comprender que no es ni fue su propio deseo, como si lo fuera en él mismo, el hecho de estar en algún lugar. El llamado es esencial para cualquier ministro, y en particular para el apostolado, era esencial. No es que los apóstoles se autodenominaron apóstoles, ni los pastores se autodenominaron pastores, aunque hay algunos que sí lo hacen en la actualidad. Fíjense que si vemos Efesios capítulo 4, verso 11, hablando de los ministerios de Cristo, dice básicamente que el Señor, Él es quien los llama.
El texto dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. De manera que es el Señor mismo quien los llama, es el Señor mismo quien los constituye, que los pone en ese lugar, y eso lo hace obviamente por medio de la obra del Espíritu Santo en la vida de esa persona particular y a través de la iglesia. Y las circunstancias, obviamente, y su palabra. Son cosas esenciales dentro de cualquier ministerio. De manera que el llamado no es solo algo que Dios provoca en la vida de un hombre, sino que también es algo que Dios hace en la vida de ese hombre. Es Dios preparando a ese hombre. Y eso lo pueden ver en el transcurso, obviamente, de las Escrituras. James M. George, hablando del llamado al ministerio pastoral, dice lo siguiente, y cito para ustedes. El llamado de Dios al ministerio vocacional es diferente al llamado de Dios a la salvación y el llamado dado a todos los cristianos. Es un llamado a hombres selectos para que sirvan como líderes en la iglesia. Para servir en tales tareas del liderazgo, los receptores de este llamado deben tener una seguridad de que Dios los ha seleccionado. El reconocimiento de esta certeza descansa sobre 4 criterios, el primero de los cuales es la confirmación del llamado por otros y por Dios a través de las circunstancias de proveer un lugar para ministrar. El segundo criterio es la posesión de las habilidades necesarias para servir en las áreas de liderazgo. El tercero consiste en un profundo deseo por servir en el ministerio. La cuarta característica es un estilo de vida caracterizado por la integridad moral. Y si bien esto es aplicable, como dice básicamente el texto, solamente a los pastores o a los pastores, en alguna manera estas mismas características generales pueden ser aplicables a Pablo y al ministerio apostólico y su llamado básicamente a lo que el Señor le encomendó, manifestado también juntamente con ellos algunas características particulares al ministerio apostólico. Fíjense que lo que este hombre dice es que hay características generales que debe tener aquella persona que es llamada, pero también particulares dependiendo del ministerio al cual va a estar desempeñado. Y Pablo dice, yo soy llamado, Dios me llamó. De hecho dice, Pablo, siervo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, de manera que es Dios llamando a Pablo para este ministerio particular. ¿Cuál será el ministerio? Bueno, el apostolado. Ahora, entre los judíos griegos, esta palabra no era muy común, ya que en su uso natural de la palabra, que es apóstolos, estaba netamente ligada con la negación con la navegación, y que a su vez la palabra solo aparece una sola vez en la versión griega del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta. Aún así, en hebreo es considerable notar la presencia de la palabra shiluach, que tiene gran afinidad con la palabra apóstolos. Ya en el primer siglo, la palabra apóstoles y shiluach, que van básicamente juntas, comienzan a tomar una forma de la cual implicaba una comisión con tareas específicas, y cuyo obviamente énfasis estaba en la autorización. Es así que el elemento legal de dar y recibir órdenes era decisivo, era importante. La persona enviada representaba a quien la envía, por ejemplo, en unos desposorios, en un divorcio o en una compra. La plena adhesión al encargo se da por entendida. La ley aplicable es la del mensajero, cuya honra o vergüenza es la honra o vergüenza del que lo envió. La persona enviada es como la persona que envía. Es un representante. Esta forma hacía del mensaje lo importante más que a su mensajero, y en el carácter griego hacía del enviado algo importante dependiendo de la honra del que lo enviaba. Por ende, apóstolos denota a uno que es legalmente encargado de representar a una persona y a su causa. Eran representantes de alguna forma de la persona que le envió. Ahora bien, cuando hablamos del don del apostolado tenemos que hacer algunas diferenciaciones al respecto. Primero, la comisión apostólica dada a los 12, considerando obviamente a Esteban, es designada bajo la prerrogativa de comisionado al servicio de Cristo. Por ende, los dones que poseían como manifestaciones de la consumación de la obra de Cristo, como los milagros y señales, la tierra fue dada por la obra del Espíritu Santo.
Segundo, esto manifiesta que estos apóstoles tenían básicamente primero como requisito haber estado desde el inicio del ministerio del Señor, según lo que dice Hechos 1:22. Ser enseñados por esto y tener un llamado específico. De hecho, debemos recordar que el Señor dijo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. De manera que todos los apóstoles son discípulos de Cristo, y sin duda todos los apóstoles fueron y son discípulos de Cristo, o fueron discípulos de Cristo. Los apóstoles de Cristo fueron discípulos de Cristo, pero no todos los discípulos son apóstoles, como no todos los discípulos son pastores. De manera que la expresión 12 apóstoles no es básicamente, es en este caso exclusiva cuando hablamos de los apóstoles de Cristo. Por esa razón el apostolado es una palabra sencilla que denota a un representante totalmente acreditado y facultado con un cargo y con un encargo específico a cumplir. Es así que el mensaje se convierte en el contenido del apostolado, ya que como representante de Cristo, si gustan de gozo victorioso por la comisión comprendida y realizada con eficacia, del mismo modo se muestra a Cristo. El mismo apóstol Pablo dijo, bueno, tengo algo que hacer, predicar el Evangelio. Me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio, porque eso fue la comisión que el mismo Señor Jesucristo lo hace. Sea que lo haga con gozo o no con gozo, era su misión. Tercero, la designación apostólica se ve aplicable, a los que Cristo llamó a esta obra, pero cuyo aspecto misionológico, básicamente refiriéndose a las misiones, fue incorporado en comparación con la percepción judía de la palabra. De esta manera, el nuevo encargo es de carácter duradero, pues es establecido desde la ascensión de Cristo hasta su posterior venida. Esto hace que la designación dada a los apóstoles continuara, ya que es específica para personas específicas y en un tiempo específico. Por ende, la manifestación de poderes y del don del Espíritu concedido a los seguidores del Mesías resucitado muestra la manifestación del poder de Cristo y daban validez al mensaje de los comisionados, en este caso los 12, y esto hace que los apóstoles sean apóstoles de Cristo, tienen un respaldo, que eran las obras que le acompañaban al mensaje. Cuarto, ningún apóstol de Cristo fue básicamente pasando su apostolado en su condición propia a otros. No. Si bien tuvieron discípulos que le seguían, estos no son apóstoles de Cristo como propiamente tal, sino básicamente comisionados de la iglesia, a los cuales se les dio obviamente la obra de predicar el Evangelio. Y obviamente no son de la misma categoría, son dos categorías totalmente diferentes. Era predicar el Evangelio. Ahora, una pregunta interesante es con referente a eso. Entonces, si decimos que son básicamente los 12, considerando a Esteban, ¿cómo sabemos que el apóstol Pablo realmente era un apóstol? Y obviamente para contestar esa pregunta es necesario ver lo que dice Gálatas capítulo 2, versos 7 al 9. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. De manera que los mismos pilares de la iglesia reconocieron ese llamado en el apóstol Pablo y a la vez la comisión dada a Pablo y a Bernabé de ir a los gentiles. De manera que el mismo apóstol o los apóstoles reconocieron eso. Y el mismo apóstol, de hecho, el mismo apóstol Pablo en capítulo 15 de la carta a los Corintios, versos 8 y 9, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, de manera que él reconoce que se le dio una comisión apostólica, que él es apóstol de Jesucristo, pero no por voluntad propia. Y él reconoce, yo perseguí a la iglesia de Cristo, yo no soy digno de tener ese título, no soy digno de ser así. Y obviamente ahí ellos muestran esa realidad y Pablo refleja esa realidad en Corintios y dice, yo no soy digno, pero Dios me puso ahí. Ahora notemos, dice Pablo, apóstol, y obviamente no es cualquier tipo de apóstol, como ya hemos mencionado, el término apóstol puede haber sido obviamente ocupado para cualquier persona enviada. Y obviamente tenía las prerrogativas
del que lo envía, tenía la autoridad del que lo envía, sino que aquí se especifica de quién es apóstol. Y dice, bueno, yo soy apóstol de Jesucristo, como ya he mencionado en otras ocasiones, y esta no es la excepción. La idea de esta frase de Jesucristo nos muestra un sentido de propiedad como también de autoridad. En primer lugar, podemos verlo por medio de la palabra de. Esta palabra nos permite comprender que el apostolado de Pablo no fue por autodenominación. No es que él se dijo a sí mismo, ya, yo desde ahora soy apóstol, como muchos en la actualidad se dicen. Y de hecho, no solamente se dicen ahora, fue parte y un problema también en el tiempo de los apóstoles. Podemos ver la carta de Apocalipsis, que hablando el Señor a la iglesia de Éfeso, dice que ellos podían determinar o habían visto a muchos que se llamaban apóstoles y no lo eran. Por lo tanto, querido, el hecho de ser apóstol no es un problema actual de muchos que se autodenominan apóstoles, sino que también fue un problema pasado. Y eso es algo que es interesante notar, cómo la gente ha querido el poder. Y eso lo vemos muy en el transcurso de la historia de la iglesia, cómo hombres han querido el poder de Cristo, no para hacer las obras de Cristo, en realidad, sino para vanagloria personal. Y ese propósito y ese don apostólico tenía un propósito, tenía un fin particular y un tiempo particular. Por lo tanto, ese apostolado que se dio a los 12 era solamente con un tiempo particular y un propósito particular. Así que es interesante notar eso. Ahora, en primer lugar, como les dije, hay una palabra que es de y tiene que ver con que no es una autoimposición de Pablo, sino es algo que él mismo dice, como ya cité en Gálatas 2:7, que dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. No es que él quiso, querido, fue Dios quien lo puso para predicar el evangelio a los incircuncisos, a los gentiles. Deben recordar que cuando el Señor se le aparece a Ananías en Hechos capítulo 9, dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi causa. Y más adelante dice que obviamente él iba a ser el apóstol a los gentiles, de manera que el plan del Señor era básicamente ocupar a Pablo para predicar el evangelio a los gentiles. Y eso fue notorio a tal punto, obviamente, que él compara su apostolado, su llamado, al llamado de Pablo. Fíjense que Gálatas 2:7 dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. De manera que él dice, básicamente, el mismo llamado que tuvo Pedro para la predicación del evangelio a los judíos, es el mismo que actuó en mí para el apostolado a los gentiles. De manera que el mismo que llamó a Pedro para ese ministerio y el que lo hizo para Pedro y Pablo fue el Señor Jesucristo. Él los puso ahí. Por ende, la comisión no solo muestra un sentido de propiedad, sino autoridad que tienen los comisionados como de parte de Cristo hacia la iglesia. Y eso es por voluntad de Dios. Es Dios haciendo, Dios llamando, Dios obrando a las personas. Ahora es interesante notar que Pablo, habiendo fundado la iglesia a los corintios, en tener que empezar diciendo y fundamentando su apostolado, su autoridad, diciendo, miren, queridos hermanos, amados, yo soy apóstol no por voluntad personal, no porque yo quise estar ahí, no porque a mí se me ocurrió, fue Dios. Fue Dios. Queridos, hay algo que debemos aprender, es que cuando hay una persona que ha sido llamada, en este caso, al pastorado, esa persona debe de tener total seguridad de que ha sido llamado al pastorado. No en sí mismo, sino porque ha visto la palabra de Dios y puede ver que Dios lo ha llamado, ya ha visto a la iglesia que respaldan ese llamado, y ha visto las circunstancias que respaldan ese llamado. Querido, todo eso es importante. Y obviamente tienen que ver las escrituras y cumplen los requisitos. Como dije, hay muchos que se autodenominan pastores, como anteriormente se llamaban apóstoles, pero no cumplían los requisitos para eso.
como tampoco muchos sois llamados pastores cumplen los requisitos. Si quieres saber cuáles son los requisitos, vea lo que dice Timoteo. 1 Timoteo capítulo 3. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, dice, que el obispo sea, y empieza a dar una lista de las características del pastor. En segundo lugar, en esa lista no aparecen pastoras, como tampoco aparecen apóstolas. Querido, esa es una obra que Dios hace en hombres preparados. Eso es lo que dice Pablo a Timoteo, ¿se acuerdan? Encarga pues a hombres fieles, básicamente, esta obra de enseñar a otros. Hombres que dirían que sean líderes de la iglesia, que tengan ese llamado. Queridos, si bien no todos tienen el llamado a ministrar como pastor, pero todos tenemos el llamado a predicar el evangelio. Todos. La iglesia en general. Mateo 28, 18 hacia adelante dice: toda potestad me da de los cielos y de la tierra, por tanto, y hace discípulos a todas las naciones. Y quiero hacerte entender algo. Cuando estaba hablando ahí, no estaba hablando a los 12, le estaba hablando por lo menos a 500 personas, a los discípulos en general. La comisión no solamente fue dada a los 12, sino a la iglesia. Y eso es algo que debemos entender. Es Dios obrando, Dios hablando, Dios dirigiendo todo esto para su gloria. Por eso dice Pablo, dice apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y eso es lo que predomina, la voluntad de Dios. No mi propia voluntad, sino la suya. Y juntamente con él presenta a otro hermano, dice, y el hermano Sóstenes. Ahora bien, dentro de las páginas de las Escrituras encontramos una vez más a este hermano en Hechos capítulo 18, verso 17, hablando del disturbio en Corinto hacia Pablo, y al ver que no se le condenó en Corinto, dice el texto, dice, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello, no le interesaba. Ahora, es interesante porque el mismo texto dice que era principal de la sinagoga. Ahora, el término principal de la sinagoga tiene más importancia, básicamente, en la sociedad judía que en la pagana de la época. Los derechos de propiedad y de administración corresponden a la congregación, que es lo mismo que la comunidad en Palestina. En las comunidades puramente judías, una junta de 7 maneja los asuntos de la sinagoga. En las comunidades mixtas, cuando hay más de una sinagoga, es una junta de 3. Los oficiales de la sinagoga son el ayudante y el presidente. Los presidentes son tenidos en alta estima y suelen ser miembros de la junta. Presiden el culto y cuidan de la construcción y el mantenimiento del edificio. Son elegidos por un periodo y pueden ser reelegidos. Y obviamente el cargo suele permanecer básicamente en una misma familia, y normalmente cada sinagoga tiene un solo presidente. Podemos ver ejemplo de la referencia en Hechos capítulo 13, verso 15. Tal vez sea básicamente sea una junta de miembros. De ahí se mencionan algunos también de esa junta. De manera que posiblemente Sóstenes, descrito en este evento, es el mismo que aparece en que aparece en el inicio de la carta de Pablo a los Corintios. Hay algunos que no están de acuerdo, posiblemente si no es el mismo, pero hay demasiadas evidencias para poder hacer ese énfasis, o unir a esas dos personas, o a estos dos nombres. Uno dice que fue apedreado por los griegos porque seguramente debe haber estado con el apóstol Pablo, lo vieron con el apóstol Pablo. No tendría sentido haber sido apedreado si era uno más de ellos. En segundo lugar, obviamente, pareciera que este hermano Sóstenes no solamente era cristiano en ese evento, como se le apedrea. No tendría sentido el apedreamiento si no fuese un hermano, un creyente, y obviamente si estuviese también no haciendo algo diferente a lo que ellos hacían. De manera que lo más seguro es que este hermano, principal de la sinagoga, es el mismo que aparece en Corinto. Ahora bien, el hecho de que Pablo le llame hermano implica que ese Sóstenes en 1 Corintios seguramente se convirtió al cristianismo en el instante de la predicación de Pablo en los Corintios. Predicó bastante tiempo en ese lugar y muchas personas se convirtieron, querido. Es algo importante entender que este hermano seguramente era alguien importante para la comunidad judía.
Y se convirtió. El Señor los salvó. Y notemos esa realidad. Pablo dice, miren, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y hay alguien más que ustedes reconocen, que ustedes saben quién es, que es Sóstenes. No es cualquier persona que nadie conoce. Ustedes lo conocen. Es Sóstenes. Y es importante, dice el texto, si lo pueden ver ahí, y el hermano Sóstenes dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y el hermano Sóstenes a la iglesia, por lo tanto tenemos al emisor. Pablo junto con Sóstenes, obviamente Pablo presentándose y Sóstenes como posiblemente un consiervo, un ayudante, un amigo ahí. Y tenemos al receptor, la iglesia de Dios que está en Corinto. De manera, queridos, que hay algo interesante de notar aquí y tiene que ver con lo que el Señor ha estado diciendo. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia, querido, no es propiedad, no es de autoría personal del pastor o del apóstol. Es de Dios. Ahora no, y es algo que debemos entender. La iglesia, querido, es de Dios, le pertenece a Él, es suya por derecho, como todas las cosas son suyas. Una buena pregunta que podríamos resolver y que podríamos plantear entonces, ¿la iglesia no es de Cristo? Sí, es de Cristo porque Cristo es Dios. Y es algo que es importante notar. Y él dice, el destinatario de esta carta o de este es básicamente los hermanos que están en Corinto. Y a ellos está dirigida la carta. A los santificados en Cristo Jesús. Ahora, si hay algo que debemos entender dentro de este texto, querido, es básicamente dos conceptos que están explícitos, aquí. Dice a los santificados en Cristo. ¿Qué significa? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de ellos y nuestro. ¿Qué significa el hecho de ser a los santificados en Cristo? Ahora, notemos algo interesante, que dentro de la carta, o en general, si bien es una de las iglesias que tienen todos los dones, si ven 1 Corintios 12, 13, van a notar que es la iglesia que tiene todos los dones dentro de ella. Pero también es la iglesia que es mayormente exhortada por el apóstol Pablo. Vemos en el capítulo 1 cómo hay divisiones entre los hermanos, cómo ellos pelean quién es de quién. Uno dice, a mí me gusta Pablo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, y los más espirituales dicen, yo soy de Cristo. Vemos en el capítulo 3 cómo hay creyentes carnales. Y eso es algo que vamos a estar hablando. No son creyentes mundanos. Por si acaso. Son carnales, que es diferente. Vemos también cómo en la misma iglesia hay incesto, cómo un hombre se mete con la madrastra de alguna forma con su madrastra. Y los líderes no hicieron nada. Vemos cómo toman la cena del Señor indignamente. Cómo utilizan los dones espirituales para competencia, para competir quién es el mejor. ¿Quién tiene más dones? ¿Quién sirve mejor al Señor? Vemos cómo hay problemas de madurez espiritual y falta de amor el uno con el otro. Hay muchos problemas en la iglesia que están ahí marcados en la carta. Y uno diría, la iglesia en general es una iglesia carnal, mala, que no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero miren lo que dice aquí. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. A los santificados se dice, ¿pero cómo? Eso dice ahí, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Bueno, querido, en el momento en que el creyente es salvo, que el creyente cree en Jesucristo como el Señor y Salvador de su persona, una de las cosas que hay que entender
es, obviamente, que Dios lo llama santo. Es, básicamente, puesto como santo, tiene una posición. No es que sus obras o que su persona sea santa en sí mismo, no. Es Dios imputando santidad, la santidad de Cristo en esa persona, porque creyó en el Evangelio de su Hijo. Cuando el texto dice a los santificados en Cristo, eso es. Dice, ¿cómo podría me preguntar, ¿y cómo sabes eso? Porque hay una pequeña palabra que determina básicamente su significado, que es en, posición. Generalmente esa palabra la ocupamos cuando estamos en un lugar. Estoy en la casa, en el colegio, en la iglesia. Por lo tanto, ese término en implica posición. Fíjense, a los santificados, a los que son santos en Cristo. Querido, tú eres santo en el momento en que depositas la fe en Jesucristo. Eres básicamente llamado santo por posición. Y eso es algo que no podemos olvidar. Somos llamados a ser santos porque básicamente esa es una posición que tiene la iglesia ante los ojos del Señor. Por lo tanto, ahí puedes ver tu posición. ¿Cuál es tu posición? Dice llamados a ser santos, o a los santificados en Cristo Jesús, y después dice llamados a ser santos. Y uno dice, ¿pero por qué dice los santificados en Cristo Jesús? Dice llamados a ser santos. Porque una cosa es la posición que tenemos como creyentes y otra cosa es la forma de vida que tenemos. Querido, si tú eres santo, debes vivir como lo que eres, como un santo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que son santos, llamados a vivir en santidad. Esa es la idea. Pedro dice lo mismo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros. Se supone que ustedes son santos, vivan como lo que son. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No en algunas maneras de vivir, sino en toda tu forma de vida, vive como lo que eres, un santo. Te hago la pregunta, ¿vives como santo? ¿Vives así? Porque si no lo vives, deberías vivirlo. Es tu deber. A eso se le llama santificación progresiva. Vamos progresando de día en día a la imagen de aquel que nos creó. Eso dice básicamente el texto bíblico. Entonces es algo que debemos entender y que debemos vivir. Fíjense que 2 Corintios 3:8 dice, por tanto todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De manera, queridos, que es la obra del Espíritu Santo el hecho de santificarnos, de ir purificando nuestros corazones a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a la imagen que el hombre tenía antes que el hombre pecara. Hace poco estuvimos hablando en Génesis de la imagen de Dios. Y una de las cosas que les decía es que en el momento en que Adán y Eva pecaron fue el momento en que la imagen de Dios se distorsionó. En realidad básicamente se corrompió totalmente. No poco. Totalmente. Todos los aspectos de la imagen de Dios fueron distorsionados por el pecado. Emoción, intelecto, voluntad, la capacidad de relacionarnos se corrompió, la moralidad se corrompió, todo lo que nosotros somos como imágenes de Dios se corrompió por el pecado. Cuando nos volvemos a Cristo, a aquel segundo Adán perfecto y sin mancha, el Espíritu Santo lo que hace es empezar un trabajo de transformación en la vida del creyente, de tal forma que nos vuelve a ser básicamente como Cristo, como el segundo Adán. Por eso dice el texto, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta,
Y eso hace referencia básicamente a Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés cuando subía al monte, él tenía que se ponía un velo cuando bajaba? Él dice, no, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué hace un espejo? Un espejo refleja la imagen de otro. Dice, bueno, mirando a cara descubierto como en un espejo, básicamente el reflejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y eso, básicamente, ¿cómo lo hace? Bueno, ahí dice el texto, por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo obrando en el creyente de tal forma que hace en nosotros y forma en nosotros a Cristo. Eso es santificación progresiva. Querido, si tú eres parte de la iglesia, y fíjate que el mismo Pablo lo dice. Pablo lo dice ahí. Dice, llamados a ser santos con todos. No solamente ese llamado está dirigido a los corintios, querido, sino que dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera. Querido, Pablo te llama la atención y dice, mira, tú eres santo, vive como santo. Vive como santo. Unos siglos atrás, una de las leyes que más se luchó fue básicamente la abolición de la esclavitud. Y después de haber sacado básicamente la ley de la esclavitud y haber entendido que todos los hombres son hechos a imagen de Dios, surgió un pequeño problema dentro de estos que habían sido esclavos por muchos años de personas. Se dice en la historia que algunos de ellos seguían pensando y seguían viviendo como esclavos, aunque eran libres. Seguían pensando que eran esclavos de ese amo, de esa persona particular, y sabiendo que ya eso se había terminado, seguían viviendo así. Y eso es exactamente lo que pasa muchas veces con la vida del creyente. Querido, Dios ya te ha hecho libre de la esclavitud del pecado. No sigas viviendo como esclavo del pecado. Ya eres libre para servir a un Señor, Cristo. Y eso es algo que debes entender. Ya eres santo. Y tú puedes decir, pero sigo pecando. Sí. Por eso Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ante todo aquel que acuda a Él con un corazón contrito y humillado, diciendo, Señor, no quiero ser más como yo. Quiero ser más como tú. Por eso dice, con todos los que a cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate que Pablo se incorpora, si bien podemos ver anteriormente cómo él dice soy apóstol, pero dice no importa si soy apóstol, Él es nuestro Señor, es mi Señor. Él es el Curios, Él es el soberano de los reyes de la tierra, Él es Dios sobre todo. Dice, Él es nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos. De los que en cualquier lugar invoca el nombre de el nombre del Señor Jesucristo, Él es el Señor de ellos, y es nuestro Señor, es mi Señor y es tu Señor. Querido Dios es el dueño de la iglesia. Cristo es el dueño de la iglesia. Vivamos como lo que somos. Vivamos como santos en medio de un mundo impío. Al final de su salutación dice, gracia y paz a vosotros. La gracia de Dios. Gracia. Un saludo que generalmente se ocupaban para que el favor de Dios estuviera con ellos. Gracia y paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que puede dar paz en medio de momentos difíciles. Dice, la gracia, el favor de Dios y la paz de Dios esté con vosotros. Dice ahí, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Querido, si hay algo que debemos entender es que esta iglesia, a pesar de tener todos los problemas que tenía, no solamente eran santos por posesión,
sino que Pablo es un llamado a vivir, a ser santos en su vida. Es el mismo llamado que Dios hace a tu vida, querido. Ya eres santo. Ahora vive como santo. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque vemos cómo tú obras en medio de hombres comunes y corrientes, Señor. Ya sea para llamarlos al ministerio. Pero, Señor, todos tenemos un llamado también, no solamente especial, sino general. Señor, por lo que somos. Tú nos has hecho santos, Señor, por Cristo nuestro Señor. Ayúdanos a vivir como lo que somos, santos porque tú eres santo. Perdónanos, Señor, porque teniendo todas las herramientas espirituales para poder vencer el pecado, muchas veces, Señor, nos entregamos a Él y no luchamos. Señor, perdónanos porque sabemos que tenemos aún esa residencia aún del pecado en nosotros. Permítenos, Señor, ayúdanos a llenar nuestras mentes y corazones con tu palabra. Como tú dijiste, santifícanos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y ayúdanos, Señor, que en el proceso podamos reflejarte a ti cada día. Cada día. De manera que, Señor, podamos ser santos porque tú eres santo. Te alabamos, Señor, por todo lo que tú haces y por lo que harás. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos, sin nada más que decirlo, solamente animarles. Hoy 6 de la tarde, Génesis. Los que quieran participar ahí, por favor, voy a estar mandando el link al grupo de la iglesia del Zoom. Ya lo vamos a estar viendo por ahí. Así que todos los que quieran estar, obviamente, si hay personas que no son de la iglesia, por favor, y quieren estar en el estudio de Génesis, mándenos ahí también por Facebook un mensajito, diga, sabes, me gustaría estar en el grupo del estudio de Génesis y te vamos a mandar el link para que puedas incorporarte sin ningún problema. Ya queremos motivarles, queridos, siempre al estudio de las Escrituras. Ellas son las que nos santifican, ellas son las que obviamente transforman nuestra vida y es el medio que Dios utiliza también para obviamente glorificar su nombre, obrando en nosotros. Así que queremos motivarte con eso. Ya. Y sin nada más que decir, no tengo creo que ningún aviso más, solamente animarte a estudiar la Biblia, memorizar la Biblia, aprender la Biblia, que tu vida, que tu boca, que tus ojos tengan Biblia por todos lados, que Dios salga Biblia por todos lados y que tu vida refleje lo que obviamente hablas, ¿ya? Así que queremos motivarte con eso y estemos orando los unos por los otros, querido, en esta situación de pandemia, básicamente en el mundo entero. Así que sin nada más que decir, un gusto poder verles también por este medio y que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo.